Si hablamos de voltaje, si hablamos de resistencias y si hablamos de intensidad, esto nos conduce inevitablemente a tener que hablar de la ley de Ohm. Este es el señor George Ohm. Él fue el encargado de hacer estudios con circuitos eléctricos y él descubrió que había una relación entre el voltaje, la resistencia y la intensidad. Él dijo que la resistencia, la cantidad de resistencia que presenta en un circuito eléctrico, es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la intensidad. ¿Qué significa esto? Bien, esto significa que si yo tengo a mayor resistencia, va a haber mayor tensión. Bien, si yo tengo mayor intensidad, va a haber menor resistencia. Bien, si sube una, sube la otra. Pero si otra sube, la resistencia baja. Vamos a corrernos de este lugar. Vamos a poner acá. Bien. Él descubrió una serie de fórmulas, por ejemplo, para poder calcular la tensión en un circuito eléctrico. Para calcular el voltaje, debemos realizar la cantidad de resistencia multiplicado por la intensidad. Bien, el símbolo o la unidad de medida del volt es la letra B. Luego tenemos la intensidad eléctrica. La intensidad eléctrica va a ser igual al voltaje dividido la resistencia. La intensidad eléctrica se mide en amperes y lo vamos a simbolizar con la letra A. Y tenemos la resistencia. ¿Cómo calculamos la resistencia? La resistencia la calculamos con el voltaje dividido la intensidad. La resistencia son los ohm, la unidad de medida, y su símbolo es la letra griega omega. Para analizar un poco lo que significa esta relación entre ohm, ampere y voltaje, tenemos este esquema, este grafiquito, donde el ohm representa la resistencia de los conductores o de los artefactos eléctricos, que le está diciendo a ese cable, mirá, no dejemos pasar al amperaje. El amperaje intenta pasar sobre ese circuito y la forma que tiene para poder recorrer el circuito es la cantidad de energía que le puede ofrecer el voltaje. Vamos a hablar también, si hablamos del Ohm, podemos hablar de la potencia. ¿Qué es la potencia? Generalmente nosotros cuando compramos un artefacto eléctrico vemos que tiene una W, ¿bien? Y algún número. Esa W es esto que nosotros nos referimos ahora, que es la potencia que consume ese artefacto. La potencia se calcula volt por intensidad. ¿Quién fue el encargado de poder descubrir esta fórmula? Fue el señor James Watt. Bien, James Watt descubrió que existía una relación entre la potencia y la energía. Bien, que la potencia era energía, es un gasto energético, o también una generación energética, porque él descubrió que los artefactos consumen energía o también las pueden generar. Bien, esto se puede realizar gracias a los generadores eléctricos o motores eléctricos. Los watts también son conocidos como los vatios o su otra unidad de energía, joules por segundo. Vamos a ver un ejemplo. En este caso tenemos un aerogenerador. El aerogenerador lo que hace es generar energía, generar potencia eléctrica. ¿Cómo lo logra? Gracias a que en la parte donde está conectada las aspas, o sea, las paletas del generador, hay un motor eléctrico. Ese motor eléctrico, al moverse, las aspas, las paletas de este ventilador, generan por inducción un campo eléctrico magnético y eso se produce electricidad, ¿bien? Produce potencia y esa potencia va a parar a nuestros domicilios en el caso de que estemos conectados a un generador de este tipo. Pero ¿qué diferencia habrá entre ese generador y un ventilador? Bien, la diferencia está en que uno
produce potencia, el generador, y otro consume potencia, que es el ventilador. Bien, cuando nosotros conectamos un ventilador, en realidad lo que estamos haciendo es absorber potencia, energía de la red eléctrica para que ese motor eléctrico pueda funcionar. Bien. Esa fue la explicación sobre la unidad de electricidad. Espero que les haya servido y los ayude a ustedes a poder terminar sus tareas. Saludos.